Bienvenidos pues a este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre bioelectricidad. Empezamos pues a entender cómo hace nuestro cerebro para comunicarse con el mundo exterior a través de señales que provienen de nuestros propios sentidos. Entendemos cómo la visión, cómo la audición, cómo el gusto, pues que son definitivamente eventos físicos, se convierten en señales eléctricas que viajan a través de toda una conexión celular, a través de toda una red neuronal en nuestro cuerpo hasta llegar hasta nuestro cerebro. Y también pues como nuestro cerebro responde y también se representa en el mundo a través del movimiento. Entonces también genera impulsos eléctricos que llegan, que recorren estas mismas vías neuronales hasta llegar hasta los músculos, generando una respuesta mecánica. Entonces vamos a entender pues la componente principal, que es todo lo relacionado a la propagación del impulso eléctrico en una célula, dónde está este comportamiento eléctrico y, y vamos a entender entonces qué es el potencial de acción y lo vamos a modelar matemáticamente. Pues definitivamente para poder hablar de esto vamos a recordar pues algunos conceptos de la electricidad, de todo pues algún curso de electromagnetismo que hayamos visto. Y pues bueno, lo que vamos a necesitar está relacionado entonces pues a estos cuatro conceptos. Vamos a ver que pues definitivamente pues, los cuatro conceptos, si lo vemos desde el principio de la electricidad, pues lo que pretenden es permitirnos entender cómo es la interacción entre dos partículas de igual naturaleza que están interactuando entre sí. Entonces pues sienten una fuerza de atracción. A mí siempre me ha gustado pues entender esto como lo que podemos medir nosotros. Esta fuerza eléctrica pues sería para nosotros una interacción pues que es idéntica a la interacción que produce una fuerza gravitacional. Listo. Lo que pasa es que ocurre entonces entre partículas pues, que además tienen otra naturaleza, sería la masa. Aquí nosotros vemos que además de esa atracción por gravedad, pues podemos ver que estas dos partículas se atraen o se repelen debido a otro fenómeno. Y esa interacción nos permite entonces asumir que estas partículas tienen una carga eléctrica. Entonces, pues bueno, a través de la fuerza, nosotros nos damos cuenta, o a través de esa interacción, que es lo que podemos ver y es lo que podemos medir, nos damos cuenta que estos dos objetos, estas dos partículas, tienen cargas eléctricas. ¿Listo? Aquí, pues a mí me gusta pensar que la carga eléctrica, pues definitivamente es algo que no podemos medir ni ver directamente sobre las partículas. Vean que si yo quito una de estas partículas, no tengo cómo darme cuenta que la otra partícula tiene una carga eléctrica o tiene una masa, dado que lo único que nosotros podemos medir es esta fuerza de interacción. ¿Listo? Entonces hasta que no aparece esa interacción, no nos damos cuenta que los objetos tienen carga eléctrica, incluso la masa. ¿Listo? Pues la fuerza, por si de pronto tenemos que recordar algunos conceptos, así no los vayamos a utilizar en su totalidad, pues decimos que de una forma experimental podemos demostrar que esta fuerza de interacción depende de esta distancia entre las dos partículas. ¿Listo? Entonces nos cumple la ley de Coulomb. De forma experimental nos damos cuenta que
Pues esto es una constante universal multiplicado por la carga que tiene cada partícula de esta, cada carga de esas que asociamos, y la dividimos sobre la distancia entre esas dos partículas al cuadrado. Esa sería para nosotros pues la definición de fuerza eléctrica vista desde la ley de Coulomb. ¿Listo? Esta es la ley de Coulomb. Bueno, entonces pues recuerden, acá lo que quiero que entendamos es que nosotros lo que sí podemos medir y lo que podemos observar es esta fuerza. Y a partir de esta fuerza pues nos damos cuenta que los objetos, o les atribuimos más bien una carga eléctrica. ¿Listo? Bueno, entonces cuando hablamos de carga eléctrica, pensemos que es una propiedad intrínseca, por eso decimos que es una propiedad intrínseca, es algo que no podemos ver directamente sobre el objeto. La fuerza sí la podemos ver. El campo eléctrico. El campo eléctrico lo que me permite a mí es caracterizar el objeto, uno de los objetos, eléctricamente sin necesidad de que el otro esté presente. ¿Para qué me sirve a mí el campo eléctrico? Para predecir cómo se va a comportar un objeto cuando esté en presencia de otro. ¿Listo? Entonces, el campo eléctrico también es una medida de fuerza. Yo voy a poner nuevamente, pues la partícula aquí va a estar sola. ¿Listo? Lo que pasa es que, vean, como les decía ahorita, tanto para la fuerza eléctrica, pues necesitamos que estén presentes las dos partículas. A mí me gustaría caracterizar de forma independiente cada una de ellas, así como lo hacemos con la carga. ¿Listo? Entonces para eso utilizamos el campo eléctrico. Lo que hacemos es decir, es que con una carga eléctrica, que por cierto la medimos en coulombs, déjenme ir poniendo por acá, esta la medimos en coulombs y esta la medimos en newtons. Pues entonces lo que decimos es que el campo eléctrico me permite a mí establecer cómo va a ser la interacción con otra partícula que aún no conozco por cada coulomb que tenga. ¿Listo? Entonces nosotros decimos, bueno, es que esta partícula va a generar 10 newtons por cada coulomb que tenga una partícula imaginaria que voy a poner acá. ¿Listo? Entonces precisamente es eso, me permite predecir cómo va a ser la fuerza, cómo va a ser esa interacción que va a ser con otro objeto que aún no conocemos. ¿Listo? Generalmente ese campo eléctrico, pues como lo dice su nombre, es una unidad, es una variable física que depende del espacio. ¿Listo? Depende de las coordenadas espaciales, depende del punto del espacio, es decir, que el campo eléctrico va a ser diferente en cada punto. Y lo representamos a través de líneas de campo. ¿Listo? Entonces, recuerden, este campo eléctrico, para mí, no es más que un manejo matemático que le damos nosotros a la fuerza. ¿Listo? A cómo va a ser la fuerza que siente otro objeto. Muchas veces, al igual que sucede con el campo gravitacional, el campo eléctrico lo materializamos en nuestras mentes, le damos como vida. Hay veces nos lo imaginamos como una especie de aura, una especie de fantasma que está siempre ahí presente alrededor de la carga, cuando posiblemente el campo eléctrico no sea más que una herramienta matemática para predecir cómo va a ser esta fuerza, dado que aún no tenemos ningún objeto acá al frente. Sucede lo mismo que con la carga. El campo eléctrico únicamente se va a volver tangible cuando aparece la interacción con otra partícula. ¿Listo? Entonces el campo eléctrico lo encontramos y lo relacionamos con la fuerza, y lo que me permite a mí calcular es cómo va a ser la interacción con otra partícula, qué fuerza va a sentir esta otra partícula cuando la coloquemos en presencia
de la que le asociamos el campo eléctrico por cada coulomb de carga que tenga. ¿De acuerdo? Bueno, eso es para mí el campo eléctrico. Vamos a representar con la letra E. Todas estas son cantidades vectoriales, tanto la fuerza como el campo eléctrico. La carga eléctrica va a ser una cantidad escalar. Bueno, en vista de que esta interacción puede generar movimiento, pues nos damos cuenta que una carga eléctrica puede generar o puede realizar un trabajo sobre otra carga eléctrica. Puede hacer que esta carga eléctrica se desplace. Entonces, sería interesante analizarlo desde el punto de vista de la energía gastada o el trabajo realizado. Y eso es lo que vamos a medir con la diferencia de potencial. ¿Listo? Entonces, la diferencia de potencial nos permite a nosotros establecer cómo es el trabajo realizado por esta carga sobre otra partícula que se movió desde un punto A hasta un punto B. Entonces aquí vamos a analizar esta que se mueve desde un punto A hasta un punto B, una partícula que es desplazada desde A hasta B o desde B hasta A. Vamos a ver que es una energía que se gasta. Si es una energía realizada por el campo, entonces es un trabajo realizado por el campo. O si es una energía gastada por una fuerza externa, por ejemplo soy yo, y no esta, soy yo el que cojo la partícula y la desplazo desde B hasta A, entonces posiblemente ese vaya a ser una energía que se queda almacenada en el campo, como si estuviera comprimiendo un resorte. O lo mismo que sucede cuando elevo un objeto en un campo gravitacional. El campo gravitacional es capaz de devolverlo a su punto inicial. Entonces nosotros podemos realizar ese trabajo entre el punto A y el punto B. Listo. Déjenme, aquí no definimos el campo eléctrico. El campo eléctrico, pues vean que lo podemos establecer desde sus unidades. Va a ser la fuerza eléctrica sobre la carga eléctrica. Muchas veces lo vemos al revés, la fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico. Análogo así al peso, como el peso es la masa por la gravedad, la fuerza eléctrica es carga, sería el análogo de la masa, por campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, y tenemos el campo que no lo habíamos definido, entonces vean cómo la fuerza, la carga, todas se relacionan con el campo. El campo eléctrico, vean que podríamos escribirlo también en términos de la ley de Coulomb. Bueno, y finalmente pues es el trabajo para llevar la carga desde A hasta B, pero es un trabajo realizado por una fuerza eléctrica para recorrer esta distancia L. Pues entonces es fuerza por distancia. ¿De acuerdo? Si establecemos esto en términos de la fuerza eléctrica, pues entonces vemos que es la carga por el campo eléctrico por la distancia recorrida. ¿De acuerdo? Bueno, de esta forma nosotros definimos la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B como el trabajo realizado por unidad de carga. Es decir, así como acá no sabemos cuál es la carga que se va a mover desde A hasta B, nosotros lo que decimos es que esta carga generadora de este campo va a mover la carga que tiene por cada coulomb, va a gastar tanta energía para moverla desde A hasta B. Y por eso lo definimos como el trabajo por unidad de carga.